Bienvenidos todos los auditores a una nueva edición de este programa de divulgación de todas las actividades culturales, económicas, sociales de la comuna de Puerto Octay. Mi nombre es Alfredo Potov, soy periodista y junto al alcalde Gerardo Gunkel saludamos a todos los oyentes de Radio Acogida en la 92.1 en Puerto Octay. Hoy tenemos de invitado al secretario de Planificación de la Municipalidad de Puerto Octay, don Jorge Bravo. Estamos entusiasmados, Jorge, de escuchar los proyectos que hay para la comuna, en qué se está trabajando, hacia dónde se está proyectando la comuna de Puerto Octay en relación a sus obras. Pero antes, como siempre, saludamos al alcalde Gerardo Gunkel Arregada. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días, saludo cordialmente a todo el auditorio que tiene Radio Acogida. Gracias por presenciar este programa. La verdad que hoy día es un tema muy importante para Puerto Octay y específicamente en mi gestión uno de los que hemos puesto mayor hincapié en potenciarlo. Entendiendo que somos una comuna relativamente chica, con pocos recursos, no existe ninguna manera de proyectar un desarrollo realmente interesante en la comuna si no pensamos en los apalancamientos de inversión desde los otros organismos, gobierno regional, subdere, y ahí forma un rol muy importante el equipo de SECPLA. Yo sé que en los primeros momentos de mi gestión toda la gente estaba muy preocupada de por qué no existía realmente un movimiento inmediato. Tengo que decirlo que cuando yo recibí la administración el equipo de SECPLA estaba muy disminuido, teníamos apenas 2 funcionarios ahí, teníamos rendiciones pendientes tanto de la subdere como de otras partes también y prácticamente demoramos mucho tiempo en esa instalación y en esa rendición. Y todos sabemos la triste historia que pasó con este chiquillo que era nuestro primer director de SECPLA en la administración anterior, que finalmente tuvo algunas complicaciones incluso legales, lo que hoy día nos trae todavía coletazo, que lamentablemente ahí vamos a tener que seguir pagando ese costo. Hoy día me entero que es posible que estemos muy cuestionados con, por ejemplo, los derechos de agua que habían sido tramitados en su momento para los distintos comités de agua que estamos haciendo proyectos dentro de la comuna, y eso sería un retroceso bastante significativo. Yo espero que podamos salvar esa situación. Yo nunca he sido de la idea de ensalzar o remarcar los errores anteriores, sino que tratar de solucionarlos, y en ese sentido hemos perdido a veces tiempo precioso, pero que encuentro tremendamente necesario, puesto que estos proyectos en la administración que salgan son proyectos que la comunidad necesita, por lo tanto tenemos nosotros la obligación de continuarlo. Así que ahí hemos tenido algunas complicaciones. Hoy día tenemos la dicha de tener un equipo que ya tiene una cartera importante en Puerto Octay. Yo quiero que Puerto Octay tenga siempre una cartera atractiva de inversión de proyectos de la cual echar mano, que no le pase nunca más en la historia de Puerto Octay a ningún alcalde que llegue a instalarse donde ni siquiera teníamos un computador en el equipo de SECPLA donde pudiéramos echar mano a algunos proyectos que pudieran estar relativamente avanzados. Partir de cero es bien complejo. Por lo tanto, aun cuando se nos pueda de repente cuestionar que somos demasiado ambiciosos hoy día en la cartera de inversión que tenemos proyectada con nuestro equipo de SECPLA, yo creo que es necesario porque, bueno, ahí don Jorge se va a expresar más técnicamente de lo que hemos estado haciendo, pero aun cuando tengamos 10.000 millones de pesos en inversión hoy día proyectadas para este año, que indudablemente con las condiciones financieras que hoy día tenemos va a ser imposible que vayamos a conseguir los financiamientos para todos. Sin embargo, creo que es una obligación de todo municipio que piensa en el desarrollo de una comuna, que esa cartera esté ahí, vigente, para que en cualquier momento que sea una ventana financiera, nosotros podamos echar mano de esos proyectos, que son proyectos que nacen de la misma gente, de las organizaciones, del Consejo Municipal, pronto que traen la información también los concejales, y por supuesto de toda la socialización que yo como alcalde hago en el territorio, con la gente que conversa conmigo, reuniones que tenemos con las organizaciones. Así que me parece que esta es una de las entrevistas que tiene mucha trascendencia en el desarrollo local, y don Jorge hoy día a cargo de un equipo que está muy afiatado y ya avanzando a pasos agigantados con RS hoy día disponible y sin financiamiento. Ojo, que eso no lo habíamos tenido en Puerto Octay hace muchos años, que tengamos proyectos esperando financiamiento que ya estén hechos. Generalmente no contábamos con esa cartera y eso creo que es algo digno de destacar, aun cuando hoy día por las condiciones, vuelvo a repetir, económicas que vive el país,
el gobierno regional, producto de la alza de los precios. Hay una serie de motivos por el cual hoy día no tenemos los presupuestos que nosotros esperábamos. Sin embargo, estamos hoy con 3 RS a la espera de financiamiento que sobrepasa los 1.000 millones de pesos y los tenemos ahí, terminados, esperando que desde el gobierno regional haya una ventanita financiera para que podamos meterlo. Bueno, en la cartera que viene, que tenemos una gama de proyectos que ya están prácticamente en la etapa final, en donde vamos a ir a hacer unas presiones un poquito más políticas a lo mejor al nivel central, porque hay algunas cosas que hay que muñequearlas desde arriba. Las aspiraciones son grandes, las postas de las zonas rurales, que son 2.000 millones y tanto más de pesos. O sea, es bonito soñar con la cantidad de cosas que tenemos propuestas para la comuna, pero detrás de ese sueño hay un trabajo técnico, profesional, que se ha ido trabajando con responsabilidad y que esperamos, al igual como hoy día se están ejecutando proyectos importantes en el alcantarillado de Puerto Octay, esperamos que prontamente tengamos esos financiamientos para que podamos entregar a la comunidad algunos indicios de que efectivamente Puerto Octay puede resurgir y puede salir adelante con la inversión pública, que es lo que todos esperamos. ¿Ya? Jorge, bueno, te saludamos y muchas gracias. Primero preguntarte si nos puedes contar brevemente un poco de tu experiencia. Sabemos que vienes de muchos años, varios años en el sector público trabajando, y te dejo también al tiro una pregunta bastante básica, pero creo que puede ayudar a esta conversación para que la gente entienda. ¿Cuál es el rol de SECPLAN? Porque a veces uno busca sus facultades, las cosas que hace, y son muchas. Si nos puedes contar también un poco de eso, para comenzar. Bueno, primero que todo, saludarte, saludar al señor alcalde y a los vecinos y vecinas que escuchan esta radio en el día de hoy. Bueno, comentarte primero que todo que yo vengo del servicio público ya hace bastantes años, ya son prácticamente 22 años en él. Partí siendo SECPLAN en la municipalidad de Ñiquén, allá en Ñuble, la región de Ñuble actualmente. Luego estuve trabajando en la SECPLAN de Purranque como profesional, hasta después de una cierta cantidad de tiempo pasé a gobierno regional a ser analista de inversiones. Bueno, y ahí me fui interiorizando poco a poco, ¿cierto?, de lo que significa la inversión, lo que significa el Sistema Nacional de Inversiones, la norma de inversión pública, la circular 33, que son herramientas técnicas que uno debe ir manejando en el día a día. Dentro de esos roles también me tocó ser jefe de inversiones y de división dentro del gobierno regional en lo que es inversión y presupuesto regional. Me tocó administrar en la región de los lagos 96.000 millones de pesos y en la región de Coquimbo cerca de 75.000. Que fue mi última estancia antes de llegar a trabajar acá a la comuna. La verdad que acá encontrarse con una comuna tan bella, que muchos hablan de la perla del lago, yo creo que sí. Muchas veces hablo con un muy buen amigo que fue subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea, al cual le envío un gran saludo. Muchas veces conversamos respecto al brillante futuro que tuvo en su pasado el lago Yanquihue. Tuvo un futuro muy esplendoroso que significó que Octay fuera puerto, porque ustedes saben que esta historia parte con la colonización. No había carretera, por lo tanto este era un puerto obligatorio para el traslado de insumos y materias primas para el diario vivir. Bueno, en ese contexto y en el desarrollo y en el marco del desarrollo territorial es que van surgiendo iniciativas que se tienen que ir levantando territorialmente para poder ir cerrando brechas en el ámbito de salud, educación, vivienda, entre otras materias que tiene una comuna. Y ahí donde, como tú consultas, ¿qué hace la SECPLAN? Bueno, nosotros levantamos o generamos o ideamos previo a las necesidades que levantan los vecinos, porque surgen de problemas puntualmente los proyectos, planes, programas y proyectos. ¿Qué es lo que se financia a través de las fuentes, ya sea del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o fondos sectoriales o de distintas instancias del nivel nacional? Alcalde, Jorge nombrado sobre estas brechas y aprovechando de comentar las brechas también, ¿cuál es su proyección? Que lo hemos hablado ya varias veces, el primer capítulo que tuvimos en Hola Octay, hablamos de muchas inversiones, de muchos proyectos que nacen de hecho de SECPLAN. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo usted proyecta la comuna de Puerto Octay con estas obras?
¿Qué quiere llegar en el fondo? Bueno, primero que nada, nosotros queremos aspirar a un mejor vivir del octayino ciudadano de Puerto Octay. Eso es lo que aspiramos la gente que está en un cargo público, o sea, que nuestra gente viva mejor. ¿Y cómo vive mejor? Garantizando sus propios emprendimientos con una garantía, o repitiendo la redundancia de las palabras que estoy diciendo, digamos, pero en el fondo queremos darle garantía a la continuidad de su emprendimiento y de esa manera abordamos distintas líneas de financiamiento para poder hacerlo. Jorge hablaba de inversión de la Subdere, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Regional, hablaba también de financiamiento por intermedio del gobierno regional, que son importantes también los fondos, pero además también con ellos planificamos la inversión sectorial, que no deja de ser importante en Puerto Octay. La gran brecha que tenemos en Puerto Octay son los accesos y la conectividad, tanto de internet, tanto de telefonía, pero sobre todo en camino. La zona rural de Puerto Octay es tremendamente amplia, pero tiene un potencial tremendamente mágico y hermoso. O sea, sabemos todos que Puerto Octay, el borde del lago Yanquihue y el borde del lago Rupanco conforman esta comuna maravillosa y que debemos unificarla y podemos potenciarnos entre todos. Y ahí yo creo que hemos hecho un trabajo importante que no se ve muchas veces, que tiene que ver con la gran inversión pública que ha metido el Ministerio de Obras Públicas, precisamente dado a la importancia que nosotros le hemos dado a ellos, independiente del trabajo diario a diario que hace el equipo de SECPLAN, donde hacen proyectos específicos para la gente. Nosotros hemos inyectado alrededor de 10.000 millones de pesos en inversión del Ministerio de Obras Públicas, si incluimos la costanera, que viene del Ministerio de Obras Públicas de la obra portuaria, pero además tenemos un asfalto en Rupanco por 3.000 millones de pesos. Tenemos otro asfalto que ya se está ejecutando en el sector de los puentes Nochaco, o sea, Paullín, también por el orden de los 2.400 millones de pesos. Tenemos recargues de caminos importantes que se han conseguido de manera adicional por el alrededor del cruce de la Mona hacia Chapuco por el orden de los 1.400 millones de pesos. Tenemos hoy día el puente Cancura, que supuestamente lo vamos a poner hoy día, finales de año ya a ejecutar, porque estamos con una inversión de 8.000 millones de pesos que el Ministerio está tratando de pelear para que esa licitación no caiga, y finalmente la mitad de esa inversión en teoría es de Puerto Octay y la otra mitad son. Entonces, tenemos un CEPOF en las cascadas que efectivamente también ayuda a la parte de salud que ya se está terminando, pero además tenemos la proyección del hospital, que la hemos ido a pelear a todos lados, que involucra alrededor de 1.500 millones más para que este hospital realmente pueda seguir funcionando y la gente que trabaja en nuestro hospital trabaje de una manera más digna y eso se traduzca en una atención más digna también para nuestra gente. Así es que yo creo que el desarrollo en general de la comuna de Puerto Octay ya lo estamos viendo. Indudablemente que la pandemia colaboró mucho a que la gente hoy día tenga una nueva mirada de dónde tú vives y dónde tú trabajas. Nosotros con buen internet, con buenos caminos podemos tener cualquier tipo de empresarios, profesionales trabajando en nuestra zona, a lo mejor prestando servicios en Santiago, en las grandes metrópolis, pero viviendo acá, en nuestra comuna. Y eso es una aspiración bastante bonita, pero también hay que ser muy cuidadoso, porque el crecimiento tenemos que planificarlo. Ahí estamos trabajando con SECPLAN en ese sentido, porque hoy día los loteos son innumerables, mucha gente no quiere loteo. Yo creo que ordenadamente es un aporte, porque todo profesional que se venga a vivir a Puerto Octay indudablemente va a gastar sus recursos en Puerto Octay y nuestra gente de una u otra manera se va a ver beneficiada con esa inversión particular que hace esta familia, porque va a necesitar un servicio de todo, supermercado, básico, lo innumerable gasto que tiene una familia, pero que la vengan a hacer acá a Puerto Octay tampoco es malo, da trabajo, genera otro desarrollo. Así que de manera ordenada Puerto Octay tiene mucho potencial para recibir a la gente. Yo creo que ahí hay que tener ojo, más que negarnos, más que transformarnos en un Puerto Vara. Puerto Octay puede transformarse en una ciudad pujante, en una comuna pujante que pueda recibir bien a los profesionales, a nuestros visitantes, de manera ordenada, pero que además eso obviamente repercuta en nuestra gente emprendedora que
finalmente la que a nosotros ponemos en primera línea, a nuestros ciudadanos que han hecho patria en Puerto Octay y que han sufrido toda una vida en una comuna con pocos recursos, relativamente pobre, digámoslo, porque tenemos pobreza bastante elevada, que muchas veces no es reconocida, pero la tenemos ahí en los registros, y trabajamos por esa gente para que ellos puedan mejorar sus estándares de vida, y tenemos acá todos los potenciales para hacerlo. Así que yo espero que la calidad de vida de la gente de Puerto Octay se vea reflejada en una mejora importante, que la gente que quiera que sus hijos estudien en la universidad puedan llegar, que no sea una limitante los recursos que muchas veces son, lamentablemente, aun cuando existan becas, no solamente la beca del estudio, ese hijo tiene que irse a estudiar a otra ciudad, tiene que tener costos adicionales que no puede solventar una familia de muy escasos recursos. Así que las aspiraciones siempre son grandes y yo creo que no es malo soñar. Nosotros tenemos potencial para que nuestras familias de Puerto Octay, aun cuando tengan en las zonas rurales un terreno muy pequeño, media hectárea, puedan trabajar del turismo, puedan trabajar de lo que sea, yo creo que pudieran ser perfectamente financiables. Jorge, hay, por lo que uno ve del trabajo que ha tenido SECPLAN, hay un trabajo silencioso, me parece, que no mucha gente lo ve y lo comprende. Por ejemplo, con proyectos que recién se inauguraron, por ejemplo, el alcantarillado. ¿Por qué estos trabajos que está haciendo SECPLAN son importantes? Si nos puedes comentar, porque son estructurales para poder hacer más cosas, y eso quizás a veces la gente no lo ve y es bueno comunicarlo. Por ejemplo, también el trabajo que ha estado haciendo SECPLAN para poder trabajar, valga la redundancia, en la zona típica. Es un trabajo silencioso que no sé si no se comprende o no se ve, pero que puede llegar a muchas más cosas que sí pueden ser visibles. Si nos puedes comentar sobre eso. Bueno, Alfredo, gracias en ese sentido. Mira, cuando hablamos del Sistema Nacional de Inversiones, estamos hablando de un sistema nacional que opera con un banco integrado de proyectos. Por lo tanto, yo tengo que tener una pequeña iniciativa que a mí me permita, ¿cierto?, ir a abrir ciertas llaves, ¿cierto?, que me permitan lograr financiamiento. Por eso hablamos mucho del proyecto recomendado. Proyecto recomendado técnicamente o con aprobación técnica o con RS, finalmente un proyecto que para que la comunidad lo entienda, es un proyecto que tiene todo el checklist de documentos completos para poder postular. De acuerdo a una metodología que crea el Sistema Nacional de Inversiones para tales fines, considerando además que es uno de los mejores sistemas nacionales de inversiones que hay en Sudamérica y en América Latina. Este modelo de Sistema Nacional de Inversiones ha sido copiado por Costa Rica, por Nicaragua, por múltiples países para evaluar proyectos. A mí hace poco tiempo atrás me tocó evaluar un proyecto costarricense de un municipio en materia de residuos sólidos. Entonces, cuando hablamos de la comuna de Puerto Octay, evidentemente nosotros hacemos un trabajo silencioso porque nuestro trabajo es romper las limitantes que se tiene para lograr inversión. ¿A qué voy con esto? Aquí muchas veces cuando nosotros queremos situar inversión en lugares aislados, hay características que tienen los proyectos que cumplir necesariamente como el ban social. ¿Qué es la rentabilidad? A diferencia del privado, que yo la coloco en el banco, me da $1 o coloco 10 pesos, me va a dar 11 al final de un periodo. Bueno, la rentabilidad en los proyectos públicos se mide por la rentabilidad social. Y cuando hablamos de la rentabilidad social, es los pocos recursos que pone el Estado en una zona determinada tienen que ser rentables para la comunidad en términos de los beneficios sociales que trae acompañado. Entonces, el trabajo de nosotros es silencioso porque tenemos que ir calculando paso a paso las inversiones que tenemos que realizar. Hoy día, como tú bien mencionas, tenemos un colector tramo 1, tramo 2, viene un tramo 3 y un tramo 4. Que ya está hoy día levantado y está postulado al sistema de postulación que tiene Subder en línea, que significa una inversión cercana a los 700 millones de pesos para continuar dicho trazado que ya viene del gimnasio hasta acá, la parte céntrica, que en este caso quedaría al Colegio San Vicente de Paul. Entonces, ¿qué permite eso? Bueno, que tengamos mejores conexiones en materia de alcantarillado y agua potable, que podamos proyectar a futuro una mejora en la planta de tratamiento. Eso a su vez trae otras condiciones para que podamos tener negocios que puedan instalarse en la comuna, que cumplan con resoluciones sanitarias, que tengan resolución sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena
que se viene a cumplir económicamente hablando y que obviamente irradia a todos los vecinos y vecinas que habitan en un sector determinado. Es como construir un edificio, ¿no es cierto? Exactamente. Primero la base. Vamos con las bases para que después hagamos un edificio con bases sólidas y robustas, para que podamos proyectar inversión de calidad, para que podamos cerrar brechas. Por ejemplo, el alcalde mencionaba hace un instante las postas. O sea, hoy día la posta Rupanco, la posta El Poncho, es posible que sean en realidad, si no este año, durante el otro como tope máximo, porque están dentro del Sistema Nacional de Inversiones postuladas. Los caminos no enrolados de Cascada, una inversión de 583 millones de pesos que no es plata en el gobierno regional y lamentablemente a nosotros nos perjudica, que somos un municipio de menor tamaño o un municipio pequeño, chico, como le quieran mencionar. Eso va en desmedro, evidentemente, de los equilibrios territoriales que deben haber. A mí siempre me van a tratar como si yo fuera Puerto Montt, como si fuera Castro, como si fuera Osorno. Me miden con la misma vara. Y esa es una medida que de repente encuentro un poco injusta para lograr atraer la inversión. Es cierto que tenemos que cerrar brechas, pero también si los sectores, porque hoy día tenemos un concepto muy distinto. Antes teníamos la figura del intendente, por lo tanto el intendente obedecía al gobierno de turno. Hoy día tenemos a los delegados que representan a ese gobernante de turno y por otro lado tenemos a los gobernadores regionales, que vienen a ser socios estratégicos de los territorios para poder sacarlos, ¿cierto?, de estos vacíos en materia de inversión, que cierran brechas, que trabajan sosteniblemente el medio ambiente, que trabajan con la comunidad de la mano. Bueno, el modelo de centralización es un modelo, por lo tanto hay ciertas asimetrías como todo modelo que trae consigo acompañado. Claro. Hoy día la mayor crítica que se hace a nivel nacional es que los gobiernos regionales se han convertido en un municipio con mayores facultades y atribuciones y con un gran presupuesto. Entonces, de repente se echa de menos esa parte de la política pública que se genera para que nosotros como pequeñas estancias, que se entienda el concepto, ¿cierto?, o pequeños villorrios, podamos también luchar por esos fondos. Y para poder hacerlo, bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer una federación nacional o una agrupación de municipios pequeños, porque realmente nos dejan muy poco espacio para crecer y para cerrar brechas. Por lo tanto, hoy día, cuando vamos al territorio, nosotros ¿qué hacemos? Bueno, vemos qué es lo que realmente podemos proyectar, qué es lo que nos permiten los distintos sistemas de financiamiento y eso lo vamos convirtiendo en realidad. Ahora, una cosa. Las cosas no son de un día para otro, requieren tiempo. Pueden establecerse compromisos que el día de mañana se tienen que concretar, pero no prometer cosas que son incumplibles. Yo podría señalar acá que podríamos levantar un gran edificio de 10 pisos, pero si estoy en zona típica, para levantar un edificio de 10 pisos, yo necesariamente tengo que pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales y la Ley 21733. Entonces, que son marcos que me regulan para poder levantar este tipo de iniciativas. Entonces, para avanzar, tenemos que hacerlo todos y todas. Hace pocos días atrás inauguramos la sede de Playa Raquel junto al alcalde, Obras y los equipos municipales, lidié contra ellos. Y la verdad que hablaba con una ex alcaldesa Carmen Ortiz que me señalaba lo importante que era tratar de proyectar la comuna a largo plazo. Y le dije, sí, pero lo importante es la mirada que se tiene que plasmar a largo plazo. Esto no es una cuestión de 4 años, que en 4 años a mí me van a resolver las cosas. Claro. Es un trabajo silencioso, es un trabajo a veces un poco ingrato, porque uno juega con muchas expectativas y trata de cumplirlas, porque finalmente el deseo es cumplirle a mi gente. Lo hemos conversado con el alcalde, es el desafío, yo no quiero quedar abajo porque finalmente se constituye en un desafío para mí, pero siento que aquí se tiene que remar todo para el mismo lado. Si queremos construir comuna tenemos que sentarnos todos en la mesa, público, privado, izquierda, derecha, amarillos, no amarillos, rojos, blancos, etc. Y ese purrí de elementos que yo acabo de mencionar, en una mesa pueden construir comuna. El día que eso ocurra, con mentes que piensen los futuros procesos de planificación de la comuna, vamos a tener mejores réditos y resultados. Lo digo porque Puerto Montt, por ejemplo, surge de una catástrofe. Puerto Montt, si bien se crea con la llegada de Vicente Pérez Rosales, ¿cierto? Estoy haciendo un estudio en planificación para una maestría en la Universidad de Chile en descentralización. Puerto Montt surge después del terremoto del 60 con la llegada de profesionales que planifican la ciudad
a 30 años, Claro. 40 años, que son los modelos, por ejemplo, de planificación que existen en Francia, o los modelos catedrales de planificación que se hacen sobre la base de la concepción de la construcción de las catedrales góticas de la Edad Media. Entonces, son procesos de planificación que incluso pueden hacer pasar más de 50 años para poder planificar. Entonces, cuando tenemos ese tipo de mirada, la verdad, me apasiona la planificación, pero sobre todo cómo se mira el territorio. La verdad es que tenemos grandes desafíos. Tenemos dos tremendas cuencas y donde hay agua hay vida. Donde hay agua tenemos oportunidades de desarrollo. Y creo que ese es el principal potencial que tiene la comuna. Quizás hablamos de los elementos hoy día naturales, pero su principal fortaleza y belleza está en su gente. Esa es la principal grandeza. Es la gente que trabaja en los campos, es la que trabaja en la ciudad, los que están en Cascada, los que están en el Islote, Cabrito y entre otros. Pero los que hacen realmente el trabajo de hormiga son ellos. Nosotros estamos generando condiciones para que ellos tengan un mejor vivir. Alcalde, tenemos que ir cerrando, pero sí quiero preguntarle lo último que mencionaba Jorge. Creo que es importante también volver a mencionarlo, escuchar sus palabras sobre la problemática que existe hoy en día con los recursos. Hemos escuchado ya varias veces del gobierno regional que no hay recursos, que se están priorizando solo algunos tipos de proyectos. Hablar sobre esa problemática para que también la gente entienda de que ha sido esa contingencia económica también ha sido un problema para Puerto Octay. Mira, antes de ese tema que me parece muy importante transparentarlo un poco acá, quiero reforzar un poco la idea que hablamos hace poquito, porque me lo ha dicho mucha gente que está reconociendo un trabajo estructural hoy día en Puerto Octay. Uh-huh. Y ese trabajo estructural, yo, aun cuando no tenga los réditos políticos que un alcalde espera de manera inmediata, creo que son tremendamente importantes lo que dice Jorge, planificar a futuro. Si nosotros no nos preocupamos del alcantarillado, que posiblemente va a producir más molestias a la gente, porque se va a construir, se va a destruir una calle, y es una cosa que a lo mejor no es muy palpable, no tenemos ninguna posibilidad de solucionar el problema de las casas y las viviendas a futuro de las poblaciones emergentes que vienen hoy día en el Ortayán. Por ejemplo. Uh-huh. Si nosotros no nos preocupamos hoy día de tener unas reuniones extensivas con el Ministerio de Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, no tendríamos ninguna posibilidad de proyectar una mejoría importante en el cuadrante típico que tenemos aquí en la Plaza de Puerto Octay y todo el cuadrante que significa, y por ende no tendríamos ninguna posibilidad de colaborarle a esas familias que hoy día tienen patrimonio que son particulares y que para ellos es muy complejo mantenerlo, pero que nosotros como comuna queremos mantenerlo porque forman parte de una historia importante. Entonces, hay un trabajo silencioso que puede ser medio ingrato, y a lo mejor Octay ha tenido la mala fortuna de tener alcaldes que se preocupan más de lo inmediato porque eso se retribuye en votos inmediatos. Yo creo que nuestra mirada es un poco más futurista y una mirada más de planificación territorial para un verdadero desarrollo. A lo mejor la mayoría de la gente no lo va a ver, pero te aseguro que una vez que nosotros tengamos la estructura base trabajada desde la planificación de SECPLAN, de tal manera de que después no tengamos ningún otro impedimento para poder seguir avanzando, vamos a tener ahí realmente un camino formado hacia el desarrollo de Puerto Octay como aspiramos todos los Puerto Octay. Uh-huh. Y hoy día se produce algo que no se produce, o sea, que no hemos tenido hace mucho rato, que es lo que tú comentas. Nosotros hoy día tenemos trabajos realizados con proyectos terminados, con RS, que son tremendamente complejos para una comuna chiquitita, porque lo acaba de decir don Jorge. A nosotros nos miden con la misma vara que miden a Puerto Montt, Osorno, Castro, y los equipos de esas comunas de SECPLAN Son vetustos. 80 funcionarios en el SECPLAN de Osorno, 100 funcionarios en el SECPLAN de Puerto Montt. 17 en Purranque versus los 5 que somos acá. Y partimos con 2. Entonces, tenemos brechas importantes y la función del gobierno regional es precisamente aminorar esas brechas que por decantación natural, porque los recursos y las plantas municipales llegan por concepto de la cantidad de población que tú tienes en la comuna, nosotros debemos ser los más desfavorecidos en la provincia porque tenemos la población más baja, menos de 9.000 habitantes. Por lo tanto, nuestros presupuestos son muy acotados. Y es precisamente del gobierno regional donde nosotros necesitamos
que lleguen esos apalancamientos, obviamente también de la subdere y sectorial, lo que podamos conseguir también siempre va a ser bienvenido. Pero hoy día pasa una situación país, que lamentablemente después de la pandemia, de las alzas de todos estos materiales de construcción, nos enfrentamos con un país que estaba lleno de proyectos en ejecución, que empezaron a caer con empresas quebradas, y en esa desesperación lógica de cualquier gobierno que quiere mantener la inversión pública, porque nosotros lo vivimos en carne propia acá en el hospital de Puerto Octay. El hospital de Puerto Octay quiebra la empresa que está ejecutando un proyecto, cuando aún le quedaba por ejecutar alrededor de 400 millones de pesos. La empresa quebró, y hoy día, aun cuando le inyectemos 1.500 millones más recién, podemos hacer la inversión que faltaba hacer con esos 400 millones de pesos. Y en esos momentos, cuando había que hacer un pequeño reajuste, que por lógica, porque son suma alzada y todos los argumentos técnicos que tú me puedas dar, no se pueden hacer aumentos de presupuesto inmediato, por lo tanto no había manera de salvarlo. Hoy día aparece una ley donde todas esas obras que están en ejecución y en licitación que corren este tipo de riesgo pudieran aspirar a un aumento significativo de sus presupuestos para que las salvemos. Pero el problema es que esos presupuestos significativos de aumento no salen del gobierno central ni de la ADP, salen del propio gobierno regional, lo que además nos disminuye la poca plata que tenemos en el gobierno regional para los proyectos que nosotros teníamos proyectados en cartera. Entonces, por un lado entendemos que esas platas deben ser destinadas a esas empresas que ya están funcionando para poder salvarlo. Nos pasó a nosotros en nuestro SECOP de las Cascadas, que tuvimos que ir a velar a Santiago, incluso con el subsecretario de redes asistenciales, don Fernando Arauz, quien nos acogió de muy buena manera y nos tuvimos muchos apoyos ahí, senadores, diputados, que siempre nos han estado apoyando. El propio director del servicio actual también estuvo por allá. Y hubo un aumento significativo que permitió que esa obra no caiga. Aún no se concreta, yo sé que todavía falta esa inyección, pero los compromisos están y por lo tanto la empresa sacó los recursos de alguna parte y hoy día tenemos un sector de las Cascadas a punto de ser entregado. Entonces, como siempre, las consecuencias vienen a caer a los municipios. Cada vez que se presentan políticas nuevas, donde uno quiere mejorar algunas condiciones, se hacen muy bonitas leyes, por todas las articula, y finalmente los recursos, como generalmente son escasos, termina siendo la repercusión en los propios municipios, y en los municipios pequeños, por Dios que se nota, y por Dios que es importante que se pueda hacer algo antes, ¿ya? Pero es efectivo. Hoy día estamos con menos presupuestos que antes. En el gobierno regional, la subdere también sufrió ciertas mermas porque hubo incendios en la zona de la Araucanía, que provocó emergencias importantes, donde obviamente hay que abordarlo, y la plata no es interminable, entonces de alguna parte sale, y por eso que las proyecciones muchas veces que uno se propone, generalmente tienen ciertas limitantes, pero eso no significa que nosotros vayamos a decaer en los intentos de seguir haciendo una cartera bonita e importante para Puerto Octay, porque en algún momento se tendrán que dar esa brecha donde nosotros podamos meter todo lo que necesitamos. No puede ser que se nos cuestione un proyecto que es más importante o menos importante. Los equipos disminuidos como Puerto Octay, que somos tan poquititos, no nos podemos dar el lujo de formular un proyecto de algo que no se necesita en la comuna. Eso es impensable. O sea, los pocos proyectos que nosotros podemos trabajar por la capacidad que tenemos de personal son proyectos que la comunidad ha presionado por años generalmente, que el consejo sigue presionando, que los dirigentes presionan todo el tiempo porque lo necesitan. Entonces, cuando nosotros levantamos un proyecto y conseguimos ese RS o esa recomendación, esperamos que seamos creíbles también en las otras instituciones. O sea, si nosotros lo levantamos es porque lo necesita nuestra gente. Por lo tanto, si es prioritario para nosotros, debe ser prioritario para la inversión. Nadie puede poner las condiciones de lo que es importante o no es importante en la comuna de Puerto Octay más que su propia gente, que en este caso está representado por el consejo y el alcalde. Por lo tanto, nosotros, como siempre, hemos peleado por esa descentralización y esa cierta autonomía que todo el mundo quisiera que se distribuyan de mejor manera los recursos. Queremos que la caridad parta por casa, que partamos nosotros mismos. De hecho, nosotros les damos mucha atribución hoy día a los propios dirigentes, porque son ellos los que conocen a su gente. De la misma manera, yo en el consejo soy bien abierto con los concejales, jamás los he tomado como rivales ni contrincantes, muy por el contrario, siempre los he tomado como un equipo que trabaja, aun cuando pudiéramos tener ciertas diferencias en algunos puntos, que es obvio,
por algunas tendencias políticas a lo mejor, pero por otros por intereses también puede ser, pero no hay que perderse. El norte nuestro es el beneficio de nuestra gente, y cuando un concejal trae un problema que es de la gente, nosotros tenemos la obligación de asumir ese compromiso y tratar de abordarlo. Así que eso, más que nada en inversión, hay mucho de que hablar en realidad aquí, Alfredo. Sí. Yo sé que a Jorge le quedaron muchos temas pendientes, pero podemos conversar igual. Perfecto. Y sé que Jorge quiere conversar otro tema. Sí, el último. Pero nos estamos despidiendo, alcalde. Jorge, te voy a dejar el espacio, no te preocupes. El último. Así que muchas gracias por venir, Jorge, al programa, secretario de Planificación de Puerto Octay. Queda mucho desafío, así que cuéntanos lo último, ojalá para me cerrar. quedo con una reflexión. La eficiencia, habiendo sido funcionario del gobierno regional por 15 años y habiendo estado en instancias de jefatura, discusiones presupuestarias en el nivel central, con DIPRES, Hacienda, entre otras instituciones. La verdad es que la eficiencia trae desequilibrios territoriales importantes. La administración pública normativa y presupuestaria, bien lo sabemos nosotros como municipio. Por lo tanto, la primera tarea es ser eficiente en el uso de los mismos. Uh-huh. Y cuando somos eficientes, si uno hace un análisis, por ejemplo, del presupuesto regional, yo no estaba en la región, estaba en la región de Coquimbo trabajando de jefe de inversiones. La verdad que me llama la atención que se hayan transferido cerca de 35.000 millones en transferencias de capital, es decir, transferencias de recursos a instituciones privadas para lograr la eficiencia. Si bien es una estrategia que se utiliza, trae disparidades, porque esos mismos 35.000 millones ante un déficit presupuestario de 43.000, como lo menciona el gobernador en algún minuto, no es una crítica al gobernador, si al gobernador le está tocando gobernar prácticamente a rastro. Él recibió un presupuesto caliente, así que en ese sentido no podemos nosotros discriminar. Pero sí debemos señalar que cuando se busca la eficiencia muchas veces, me ha tocado estar en ese rol, uno busca la transferencia y la más rápida. Aquí se hizo, pero hoy día esa estrategia ha generado un desequilibrio importante. No hay marcos presupuestarios para postular iniciativas como un camión recolector, como un bus, o como un camino no enrolado, o como una posta, o etcétera. Hay un sinfín de proyectos. Por lo tanto, hay que poner acento ahí. ¿Será necesariamente la eficiencia, la mirada que tenemos que tener sobre los territorios en el uso de los recursos? O bien, ¿será prudente que nos sigamos considerando administración comunal cuando los municipios son gobiernos comunales? ¿Cuál es el horizonte de tiempo que tenemos en materia de planificación en los municipios? Son 4 años. La media establecida hoy día por diversos centros de estudio, ¿cierto? Señalan que el horizonte de planificación al interior de los territorios comunales en los municipios chicos, menores a 15.000 habitantes, es de 4,6 años. Y en los que tienen sobre esa cantidad, superando los 20.000, es de 7 a 8 años. Yo creo que cuando nosotros queremos pensar en un territorio, tiene que haber una línea y una continuidad, independiente de los matices políticos, pero tiene que haber una columna vertebral que se siga a lo largo del tiempo para poder ir cerrando brechas. Y de una u otra manera, también asusar a la comunidad a decir, ¿saben qué? Necesitamos de su apoyo para ir a buscar recursos, para conversar con las autoridades y para manifestarles abiertamente, como se hizo acá en el Consejo Regional que se hizo en esta comuna, justamente nuestras aprensiones cuando no nos financian iniciativas de inversión. Lo dejo esto para que se pueda masticar, analizar, ¿cierto? Porque realmente hoy día se le exige mucho a los municipios y la verdad es que este municipio, conociendo la realidad de los 30 que tiene esta región, es un municipio que tiene muy pocos recursos y que hace mucho con poco. Y bueno, a veces no podemos y nadie está obligado a lo imposible. Así que me quedo con esa reflexión que tienen los abogados muchas veces, pero estamos dando nuestro mejor esfuerzo y, ojo, con el aporte de todos y todas, sin mirar colores políticos, sino que con aportes técnicos y por el bien de la comuna. Perfecto, gracias Jorge, gracias por estar invitado. Te dejamos desde ya invitado en un próximo capítulo de Olactay porque quedaron exactamente hay mucho. En materia de planificación, en materia de inversión, hay mucho que hablar, hay mucho que conversar y hay mucho que debatir entre la propia comunidad y con la comunidad. Hay muchas veces que se desinforma a la comunidad.
con tecnicismos errados. No quise entrar en lo técnico y estoy tratando de hablar lo más simple posible porque bueno, muchas veces los intendentes me criticaban mis tecnicismos exacerbados en reuniones con la comunidad. Me tocó enfrentar marea roja. La verdad es que en algún minuto uno tiene que tratar de hacer un lenguaje, utilizar un lenguaje más simple. Estamos tratando de hacerlo, pero insisto, proyectemos la comunidad sin mezquindad a largo plazo, no ahora. El ahora es insuficiente. Perfecto, alcalde. Ya estaremos en un próximo programa de Olactay, próximo miércoles, aquí en Radio Acogida 92.1. Nos vemos. Gracias.